Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Innovación Sin Barreras. Y en el episodio de hoy tenemos nuevamente como invitado al podcast a Sergio Noel, cofundador y CEO de Get On Board, la plataforma de reclutamiento especializada en el sector digital que conecta nuevas empresas y empresas tecnológicas con los mejores profesionales de la tecnología en América Latina. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? Hola, Jaime. Qué gusto estar de vuelta por acá. El gusto es mío y muchas gracias por nuevamente venir al programa. En este episodio lo que queremos el día de hoy es conocer la situación actual y las tendencias en el mercado laboral en tecnología en América Latina, especialmente conocer cómo se está adoptando las modalidades de trabajo remoto, cuáles son los beneficios más ofrecidos a los colaboradores, la situación de los sueldos y cuáles fueron los procesos que están cerrando más exitosamente. Ahí yo sé que ustedes han hecho un trabajo súper bueno con esta nueva herramienta Insights, pero eso vamos a hablarlo más adelante. Ahorita, para los que todavía no te conocen, me encantaría que puedas contarle a la audiencia tu trayectoria profesional. ¿Cuáles han sido esos pasos que has venido tomando que te han llevado a lo que estás haciendo actualmente en Get On Board? La mía es una carrera, es un camino un poco extraño. Yo soy diseñador de profesión y nunca estudié ningún otro tipo de carrera de posgrado ni nada. O sea, del diseño me metí al diseño web, del diseño web me metí a la UX. De la UX ya me empecé a meter un poco más a la estrategia y al liderazgo de productos y de repente de un día para otro me vi dirigiendo la sucursal de Perú de Continuum, que es una consultora, y ahí fueron mis primeros pasos armando un negocio y al mismo tiempo haciendo aquello en lo que ya yo me llevaba especializando un buen tiempo. Siempre me gustó la experiencia de usuario como manera más aplicada del diseño. Y en paralelo con Jorge comenzamos a lanzar Get On Board, al principio como un proyecto que era un experimento, un playground, y eso con los años comenzó a tomar un poco más de vuelo y Continuum ya estando en una etapa de madurez donde ya hay un equipo formado y un negocio andando, decidí dar un paso junto con Jorge, que también fundó Continuum, hacia Get On Board y ya pasar a dedicarnos full time y ahí en realidad toda la montaña rusa de ser emprendedor, de levantar capital, de ser acelerados en San Francisco, de bueno, las idas y las venidas y ahí se aprendió mucho más. La verdad es que al menos para mí llegar a ser una startup fue un poco como la conclusión lógica de querer mejorar una experiencia de usuario. Y me pasó cuando era consultor de querer trabajar y de estar trabajando con empresas importantes en mejorarle la experiencia de usuario que le ofrecen a los clientes, pero los proyectos, muchos de estos se terminaban frustrando y la razón por la cual se frustraban era porque por mucho de que la solución que se proponía era buena y efectiva y probada, la organización no está en condiciones de soportarla. Y cualquier persona que haya tenido una mala experiencia con una compañía sabe que puede ser una experiencia muy mala, pero que del otro lado no hay una organización maligna tratando de hacerle la vida imposible a sus clientes. Es simplemente una organización que no sabe, no tiene cómo, no tiene los recursos. Entonces, ahí yo me di cuenta, oye, si realmente uno quiere llegar hasta el final en ofrecer una buena experiencia, necesitas diseñar una organización que pueda proveer esa experiencia. Y ahí dije, bueno, entonces tal vez deberíamos haber más diseñadores fundando startups. Airbnb es una startup fundada por diseñadores y hay algunas más que no necesariamente tienen que ver con el diseño, sino que tienen que ver con la mentalidad de, bueno, en realidad la única manera de ofrecer una buena experiencia consistentemente es que tienes toda una estructura detrás y todas las personas que están detrás están favoreciendo eso. No es un tema que sucede por accidente o sucede solamente si traes a un buen frilo y le pagas buenas lucas. Realmente hay toda una estructura de atrás y me terminé enamorando de diseñar una organización y de diseñar un emprendimiento y todo lo que eso involucra del lado de la estrategia y acá estoy. Muy contento en Get On Board, haciendo muchos desafíos muy interesantes y disfrutando también de
la relativa libertad que tiene una startup de poder trazarse su propio destino y de poder hacer los productos que considera que quiere hacer. Me siento muy afortunado de haber podido llegar acá y hacer esto. Súper, nada, una excelente trayectoria y tiene mucho sentido estos diferentes pasos que has venido tomando para lo que en este momento te encuentras haciendo. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué te trajo Perú y por qué te quedaste en Perú? No eres peruano. No, claro, se nota que no soy peruano en mi acento. Soy, aunque a veces no me lo adivinan, yo creo que por el tiempo que llevo acá, pero soy chileno. Ya se ha ido mutando un poco, ¿no? Ya no sabemos si es de Chile o una variación. Tengo el español neutro. Tengo el Claro. español neutro para que me Tampoco. entiendan fuera de Chile. Hago lo que puedo. Siempre digo que acá en Perú aprendí a hablar español, porque en Chile se habla chileno. Es verdad. Pero, pero bueno, sí, o sea, vine por mi esposa que es peruana y me terminé enamorando del país y de la vida acá y sigue siendo, con todas las cosas que están pasando, sigue siendo un lugar muy interesante para vivir y para tener una buena calidad de vida y además para, al menos creo que desde mi punto de vista, para tener una mirada más latinoamericana o regional, creo que toda persona debería vivir fuera de su país. O sea, ya no tiene tanto que ver con qué país es mejor o qué país es peor. Yo creo que en cualquier país tú puedes encontrar, o casi cualquier país puedes encontrar una calidad de vida decente y algo que te acomode, pero creo que el ejercicio de irse de la tierra propia es útil, es bueno. Y yo como inmigrante he aprendido muchas cosas y se me ha ampliado bastante la cabeza y uno toma harta conciencia sobre cómo lo criaron y sus paradigmas. Y creo que para una startup con vocación regional como Get On Board, es imprescindible tener esa mirada. Uno no puede hacer emprendimientos con ambiciones regionales desde su vereda, porque por mucho que compartamos el idioma, somos países muy diferentes y creo que esa apertura es necesaria, es importante. Y a mí eso me ha traído mucho, me sigue atrayendo mucho. Totalmente. Muy aconsejable para aquellos que estén pensando en formar una startup que sea global, tener un poco esa perspectiva de haber trabajado o haber creado empresa en otro país que no sea el propio, como para ver un poquito esas diferencias, esa experiencia. Un detalle curioso, desde la última vez que grabamos episodio, o sea, recién veo como que nos conocimos en esa ocasión, pero lo que no sabíamos era que nuestras esposas eran muy amigas. Así es. Sí, eso lo descubrimos almorzando. Almorzando, sí, ¿no? Estábamos un día, oye, deberíamos continuar esta conversación que iniciamos en el podcast, hay que hacerlo ya cara a cara, y ahí me acuerdo que llegaste y me dijiste, antes de arrancar cualquier cosa, por si acaso, Jaime, tu esposa conoce a mi esposa. Y resulta que ambas, dentro de su profesión, son también bastante reconocidas. Ahí la mía es, odia que le diga influencer en el mundo del lifestyle, ¿no? Pero le ha ido bastante bien con eso. Y tu esposa también, si quieres así súper breve contar quién es, así como para hacer más rompehielo esta sesión. Sí, o sea, bueno, María José y todo lo que ha hecho en torno a Soltera Codiciada, creo que ya la sola mención ya inmediatamente te ancla a todas las cosas que ha hecho, y muy especialmente la película, y cómo eso la llevó al mundo de la creación o sea, ya de ser guionista y en general de crear contenido, pero muy en particular en trabajar en la industria audiovisual, que es algo que admiro mucho y mientras más hablo con ella, más siento que hacer películas tiene muchas similitudes con hacer startups y con hacer software. Alguien en algún momento tiene que hacer ese puente, pero hay un nivel de estructuración que hay que tener que es muy achorado, así que yo admiro mucho el trabajo de ella y también el trabajo, por supuesto, de Diana. Movilizar esa cantidad de audiencia no se hace por accidente ni por casualidad. Así que sí, creo que hay una inspiración muy interesante ahí. ¿No? Y te apuesto que le debe pasar mucho a tu esposa, porque le pasa a la mía, que la gente la para en la calle, no solamente porque, ay, quiero una foto, qué sé yo, sino que le dicen, y por lo menos me lo dicen a mí cuando no está ahí alrededor, lo inspiradora que es y cómo le ha cambiado la vida, sus mensajes, o sea, creo que eso te choca. Ahí cuando, para el lenguaje startup,
han logrado product market fit de todas maneras. Sí, sí. Impactar consistentemente en una audiencia es difícil, no es fácil, para nada, porque requiere como un fine-tuning continuo de qué estás diciendo y qué cosas estás entregando al final. O sea, más allá de si lo que entregas es contenido o un SaaS, un software, creo que el mantener una sintonía con un público, una audiencia, un grupo, un segmento de clientes, un mercado y poder darle cosas a eso y hacerlo a lo largo del tiempo es muy notable. O sea, la cantidad de bloggers que habían hace 10 años atrás, ¿cuántos de esos bloggers realmente siguen haciendo cosas valiosas con contenido? No muchos. Y creo que eso, o sea, ahí te dice que hay un mérito especial. Totalmente. ¿Y habrá secuela de la película de Soltera Codiciada o no? No puedo hablar mucho de eso, pero sí, bueno, en realidad ya se sabe que viene la parte 2 en camino. Eso es todo lo que puedo decir. Muy bien, muy bien. Sí, yo tampoco no sé si puedo mencionar mucho ahí, pero puede que haya una aparición, un cameo de una persona cercana ahí, pero bueno. Bueno, ahora sí, pasemos a materia de conversación. Y hay este nuevo producto que ustedes han lanzado, esta herramienta, Insights y también Insights Pro. ¿De qué trata? A ver, cuéntanos un poquito en qué consiste. Son dos cosas bien emparentadas y bien diferentes a la vez. Insights es un proyecto abierto, gratuito, que es básicamente visualización de datos de Get On Board y lo que eso refleja sobre el mercado laboral latinoamericano. De ahí salen justamente los hallazgos que vamos a conversar en un ratito. Pero Insights está enfocado en lo macro y son recomendaciones a nivel, o sea, o más que recomendaciones, en realidad son análisis y tendencias a nivel general del mercado. Creo que una cosa muy importante es que no es una encuesta. Encuestas salariales salen todos los años, hay montones, pero las encuestas son inherentemente limitadas porque tienes que escoger una muestra, son lentas de confeccionar, pasan muchas cosas. Y de hecho eso es algo que tanto con Insights como con Insights Pro hemos querido deshacer. Es no hacer encuestas. Insights no es una encuesta, es una observación de los datos reales que están sucediendo y que es algo que solo Get On Board tiene porque no hay otra plataforma donde las empresas no solamente encuentren talento, que hay muchas, sino que conduzcan el proceso de selección desde dentro. Eso solamente ocurre en Get On Board. Entonces, tenemos una cantidad de datos muy interesantes, muy rica, que nos permite entender justamente qué está pasando, ¿no? A quiénes les va bien, a quiénes les va mal. Porque al final, o sea, tú puedes, claro, preguntarle a la gente, oye, ¿cuánto estás pagando? ¿Cuánto estás contratando? Pero dentro del espectro, quiénes lo están logrando y quiénes no lo están logrando. Y ese insight muy particular lo aplicamos dentro de Insights Pro, que es un servicio de pago, que es hiper personalizado para las empresas. O sea, ahí ya es, tú quieres traquear, por ejemplo, la evolución salarial de un desarrollador Python senior. O sea, es así de específico. Y lo que hace Insights Pro es que te da recomendaciones salariales en base a los procesos exitosos. Y esa es otra de las diferencias, porque empleos hay muchos, o sea, tú puedes scrapear un job board y sacar los salarios y aproximarte, pero no necesariamente sabes cuánto están pagando los procesos de selección a los que les ha ido bien. Y la recomendación salarial justamente viene de ese lado y se entrega un rango que nosotros le llamamos el valor de retención, como el rango bajo, y el valor de adquisición por el rango alto, y es básicamente el espectro de plata. Si quieres retener a una persona que está en tu equipo, ¿cuánto deberías pagarle idealmente para que esa persona tenga menos ganas de irse? Y si te quieres levantar a alguien de otra empresa, ¿cuánto deberías ofrecer para movilizar a esa persona? Entonces, está ese rango y por supuesto también están las tendencias de cuáles son los perks que se ofrecen, cuáles son las industrias, los tamaños de empresa, cómo varía el salario según ellas. Obviamente, como es un servicio de benchmark, Insights Pro, las empresas quieren entender contra quién se están comparando y creo que es muy útil como manera también de sustentar las decisiones de compensación. Es un producto que está dirigido a las áreas de compensación y beneficios para saber cuánto pagar. Y tener además métricas en tiempo real, a diferencia de un estudio salarial que se saca una vez al año porque es una encuesta muy lenta. Nosotros entregamos 4 informes al año trimestralmente y la data que se refleja es
del mes anterior. O sea, es fresquito, 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 justamente porque no hay que encuestar, no hay que tabular nada. Puedes ver la foto muy en tiempo real de lo que está pasando. Pero ¿cómo es que consigues la data? ¿Cómo es que la consigues? Está en Get On Board. Es data de Get On Board, toda. Sí, o sea, las empresas especifican sus salarios, los profesionales indican sus expectativas de renta, luego vas viendo a quién contrataron, a quién descartaron, cuánto han pedido los profesionales contratados. Ah, claro, porque todo el proceso o sea, todo el proceso es, digamos, las empresas lo hacen a través de Get On Board, o sea, y es por eso que tú tienes esa información básicamente en tiempo real. Exacto, sí. Entonces es un nivel de finura y de resolución, si lo quieres, que no se encuentra en otra parte. Y claro, esa misma fidelidad también la reflejamos en el portal público de Insights, donde sí lo que vemos son tendencias mucho más macro, son complementarios. O sea, creo que cualquier persona desde el mundo de recursos humanos o el talento le va a interesar tanto tener las cosas súper personalizadas de Insights Pro para ciertos perfiles, como también ver las tendencias macro de Insights, que no solamente hablan de posiciones y salarios, sino que también hablan justamente de beneficios, de preferencias de trabajo remoto y, esto es muy importante, dónde está desbalanceado el mercado en cuanto a oferta y demanda. Porque resulta que, como todo mercado, hay más oferta de talento por un lado que demanda del otro, ciertos lenguajes están sobreofertados, otros están sobredemandados, y poder visualizar eso creo que es súper útil para quienes educan, para quienes contratan, para quienes tienen que tomar decisiones, por ejemplo, de arquitectura de software. O sea, mejor hago mi aplicación en el lenguaje donde hay más profesionales disponibles, porque así lo voy a poder contratar o más barato o al menos voy a tener más opciones para poder elegir. Entonces, todas esas sutilezas son cosas que nosotros queremos visualizar en Insights justamente para que el mercado tenga un poco más de feedback, no opere tan a ciegas, y para que todos los actores que juegan con ese mercado, y muy especialmente quienes están formando y educando, puedan tomar decisiones más informadas y tratar de corregir el mercado. Porque, claro, es cierto, y tú mejor que nadie lo sabe, que se habla mucho y hay una gran demanda por talento en tecnología y hay mucha gente a la que hay que migrar a tecnología, pero ¿qué tecnología? Eso es súper relevante, porque si sigues escupiendo gente con JavaScript, no van a encontrar el cambio de vida o el trabajo soñado necesariamente que quieren tan rápido, porque ya hay muchos de ellos. Si los forman tal vez en otro lenguaje, como por ejemplo Swift, van a tener mucha más chance de tener ese cambio de vida, ese cambio de salario que están buscando. Entonces es importante. Y ahí, por ejemplo, o sea, un poco para entender mejor, ¿qué tipo de usuario es el que, digamos, le puede sacar mayor provecho a la versión Insights, que es gratuita? ¿Y qué tipo de usuario es el que le puede sacar mayor provecho a la versión Pro? Insights Pro es para gente de compensaciones y beneficios. En general para toda persona que tenga que contratar equipo de tecnología o mantener un equipo de tecnología y tomar decisiones sobre cuánto pagar y cuánto ofrecer en los empleos y también cuánto pagarle al equipo actual, porque en este momento, febrero de 2023, hay muchas startups que han despedido gente o que están congelando contrataciones, pero que necesitan cuidar el equipo que tienen, justamente porque si están tratando de controlar sus costos, lo peor que te puede pasar es que a la gente a la que sí dejaste adentro, te la levanten. Tienes que retenerla, porque si no, el costo de salir a buscar una nueva es mucho peor. Entonces, poder retener a esa gente es crucial y por ende Insights Pro es un producto no solamente para las empresas que están contratando, sino que para cualquier tipo de empresa. A esas mismas personas de recursos humanos y de compensaciones y beneficios y de atracción del talento les va a interesar también la versión abierta de Insights. Pero Insights le sirve a un público aún más amplio todavía. En primer lugar, le sirve a los profesionales. Porque para los profesionales también es súper difícil entender cuánto pedir. Estoy pidiendo mucho, estoy pidiendo muy poco, para dónde se está dirigiendo el mercado. Insights te da una cierta brújula. Por supuesto, no tenemos todo el mercado, tenemos solo una parte del mercado, pero lo suficiente como para poder entender para dónde va la cosa, va para arriba o va para abajo. Lo que yo estoy pidiendo, lo que yo aspiro a encontrar, cómo se compara en relación al resto del mercado. Entonces, saber eso creo que es súper, súper, súper relevante para entender si es que tal vez me está costando encontrar trabajo porque estoy pidiendo mucho, o tal vez estoy dejando plata en la mesa y estoy pidiendo demasiado poco, o también dónde debería seguir estudiando, qué tipo de lenguaje debería aprender a continuación. Tal vez no estoy ganando mucho porque estoy en una tecnología que está saturada de talento. Bueno, si necesito aprender algo,
cuál de estos dos lenguajes debería irme. Entonces, son herramientas para poder orientar la carrera de la gente, especialmente por el lado del balance oferta y demanda del mercado. Pero también hay cosas para la gente de recursos humanos, como por ejemplo los perks que se están solicitando más, eh, las empresas que están respondiendo más rápido. También es útil tanto para la gente de recursos humanos tener un benchmark de decir, oye, tienes empresas que responden dentro de 1 o 2 días, yo me estoy demorando 5, tengo que mejorar. Y para los profesionales también de vuelta, oye, mejor postulemos a las empresas que responden más rápidamente. Y el otro segmento que es muy interesante es el de los educadores y los policy makers, que son los que al final terminan decidiendo cuál es la oferta educativa en tecnología. Hoy en día tienes bootcamps, escuelas de código, universidades, becas estatales y otros tipos de programas que al final justamente lo que tratan es de salvar esta brecha del mercado, pero muchas tienden a enseñar lo mismo. Y eso tiende a generar saturación, porque al final tienes una gran masa de personas que están egresadas de escuelas que les enseñaron lo mismo. Por ende, ¿dónde tal vez hay más oportunidad de empleabilidad? ¿Dónde es que yo puedo enseñar algo que tal vez no se está enseñando en otra parte? Y el punto interesante, o sea, la razón por la cual al final todas las universidades y las escuelas enseñan lo mismo, es porque nadie les viene a pedir otra cosa. ¿Y por qué nadie les pide otra cosa? Porque nadie sabe que esa otra tecnología está en escasez. Entonces, Insights, ¿qué es lo que hace? Es decirte, oye, esta tecnología necesita gente, esta tecnología necesita gente. Y eso permite que los alumnos digan, ya, entonces esto es lo que yo tengo que aprender, por ende voy a buscar oferta educativa que calce con esto, y eso moviliza a los educadores también a decir, bueno, si hay un desbalance en el mercado y alguien está haciéndole highlight a esto, entonces nosotros también podemos empezar a meter un poco más de esas tecnologías y por ende tener un mejor éxito, poderle prometer a los alumnos, oye, sí, puedes multiplicar 3x tu salario. ¿Por qué? Porque te estoy ofreciendo conocimientos que son los que hoy el mercado está pidiendo con más intensidad. Entonces, tiene muchas aplicaciones y por lo mismo lo hemos querido hacer un proyecto abierto y gratis y queremos que la mayor cantidad de gente lo pueda visitar y enterarse. Porque realmente creo que un mercado más transparente es mejor para todos. Todos ganamos, salimos ganando si es que hay un mejor mercado. Totalmente. Ahora, estas tendencias, esta información o estos insights, ¿no? Ya usando el mismo nombre, ¿qué tan cambiantes son? O sea, ¿es algo que se mantiene por periodos largos de, no sé, pues, 6 meses, 12 meses? O podría ser de que mes a mes voy entrando y voy viendo que ha variado sustancialmente el tipo de tecnología o proceso o perk. La verdad, ¿Cambia mucho o se mantiene bastante estática? la verdad es que todo cambia trimestre a trimestre. Es así de fuerte. O sea, por ejemplo, primer trimestre del 2022, todavía los sueldos en programación estaban yéndose muy para arriba, muy fuerte. Solo, y claro, ya más o menos para marzo-abril tienes la invasión de Rusia a Ucrania y tienes la recesión y todo el efecto dominó que viene con eso, en las tasas de interés, etc. Pero eso se manifiesta en los salarios solo en el segundo y el tercer trimestre. Entonces, la verdad es que sí hay un movimiento súper continuo. Por supuesto, en algunos cargos, en algunas cosas varía más rápidamente. Pero hay algo interesante y es que mientras más informado está el mercado, más rápido cambia. O sea, la bolsa, el precio de las acciones varía en microsegundos porque hay más información. Entonces, el ajuste a esa información es mucho más alta frecuencia. Entonces, hoy efectivamente creo que todo el mercado tiene más visibilidad y más información y es lo que nosotros queremos también acelerar. O sea, que realmente el mercado se puede ir adaptando y corrigiendo rápidamente porque no sacamos nada con tener una empresa que necesita, no sé, un desarrollador Python y cree que el salario que está ofreciendo es el correcto y luego no encuentra a nadie. Si cuando hay un nivel de salario, hay un precio, digamos, al cual tú sí puedes encontrar gente y nadie te lo dice. Entonces, sí, las tendencias se adaptan muy rápido porque al final hay una desesperación tanto por encontrar profesionales de un lado y encontrar trabajo del otro lado. Y eso hace que la gente esté continuamente recalibrando sus expectativas y sus tendencias. Entonces, sí, es un hecho que tienes que observar realmente trimestre a trimestre. Hay diferencias que son notables.
Súper. Ahora, hay ciertos insights que me han llamado mucho la atención y me encantaría un poquito como que conversar cada uno de ellos. Por ejemplo, uno de estos puntos es sobre las modalidades de trabajo remoto. O sea, hoy día todo el mundo habla de cuál es el estilo de trabajo remoto que han venido teniendo, cuál es mejor, cuál es peor. Al final, no sé si eso ya es relevante o no, sino cuál es la modalidad que está siendo más popular, ¿no? O sea, cuál es la que quizás este perfil tecnológico está demandando más o la que es más frecuente de uso. Bueno, ya en realidad hay una tendencia muy fuerte hacia el trabajo remoto, pero o sea, lo interesante en realidad son las intuiciones que se confirman, porque o sea, quiero pensar que para la mayor parte de la gente, de los profesionales al menos, el trabajo remoto es superior al trabajo presencial. Pero eso no necesariamente es tan obvio para la gente de las compañías y además, por supuesto, tienes el efecto del costo hundido en el sentido de que, oye, yo ya me gasté un montón de plata en las oficinas. Entonces ya renové el edificio corporativo y le puse mi logo gigante y me gasté no sé cuántos millones de dólares en hacer esta torre, en remodelar y ponerlo bonita para que ahora la gente quiera trabajar desde su casa. Entonces, hay un tema emocional detrás del trabajo remoto de lado y lado, pero lo que es un hecho, y el 2022 se comprobó, es que la gente quiere más flexibilidad. El trabajo, especialmente en tecnología, donde la gente puede elegir, los trabajos remotos están siendo mucho más populares. Y es interesante porque el 2022 tomó mucha fuerza la modalidad híbrida, que en años anteriores en realidad era mucho más como una modalidad tal vez temporal, ¿no? Mientras dure la pandemia, nos vamos adaptando y después ya vemos qué hacemos y muchas de esas empresas terminaron evolucionando a híbrido. Pero lo interesante es que la gente no quiere híbrido. Las empresas piensan que que híbrido es mejor que 100% presencial, pero la diferencia para el profesional no es mucha. Eh, Tanto los empleos presenciales como los empleos híbridos son bastante menos populares y no obtienen tantas postulaciones como los empleos que son 100% remotos. Y acá el gran insight en realidad es la flexibilidad, porque no es que la gente no quiera ir nunca a la oficina. Nosotros como Get On Board somos una empresa remota hace más de 10 años. Tenemos espacios de cowork a los cuales vamos voluntariamente y hay personas que van todos los días porque quieren, pero el punto es porque quieren. El tema con el esquema híbrido es que son los días en los que tú vas a la oficina son fijos o no puedes sencillamente moverte de ciudad o irte a, no sé, al campo, a la montaña, a la playa a vivir. ¿Por qué? Porque estás amarrado a que igual tienes que ir martes y jueves a la oficina. Entonces, ya eso, que parece súper trivial, te resta una cantidad de flexibilidad muy fuerte, y es porque en realidad la gracia del trabajo remoto no es quedarse en la casa, es yo poder elegir dónde. Y hay gente que se cambia de ciudad y se busca una oficina en la ciudad porque no quieren trabajar en su casa, porque no se concentran, porque hay niños, hay, qué sé yo, ruidos, lo que sea. También puede ser un tema de costos o estilo de vida. O sea, probablemente vivir en la costa no puedes con la humedad, prefieres vivir en un lugar más seco, prefieres ir a un lugar donde quizás es más económico, o no eres de Lima, eres de otra parte del país y puedes regresar a vivir con tu familia. O sea, creo que hay tantos factores que juegan más allá de solamente el precio, o sea, del sueldo, ¿no? Del valor del sueldo. E incluso si vives en la misma ciudad, o sea, el caso de Lima no es tan diferente al de otras ciudades en Latinoamérica, que te gastas una hora y media en el tráfico. También, ese commuting del mal. E inseguro también, o sea, porque si todavía tienes que llevar tu computadora a todos lados, pues, Dios mío, Exacto. no sé, no la hago. Y no tienes flexibilidad, o sea, de que, oye, un día te dio por trabajar desde tu casa, te dio nomás. O sea, y vas y lo haces. Y de hecho, nos pasa a nosotros que tenemos hartas personas, por ejemplo, en Lima, pero hay personas que van a sedes diferentes del core. Y porque, claro, incluso aunque quieran ir a una oficina, no tienen que ir a la misma oficina. O un día se les antoja trabajar desde un cafecito, otro día se les antoja trabajar desde una biblioteca o desde la casa de un amigo o lo que sea. Entonces, esa flexibilidad es valorada.
O sea, yo te digo, es increíble porque yo también trabajo en casa, no es que disfrute estar todos los días metidos acá en casa. Entonces trato de variarlo un poco yendo a un coworking, a un café, cambiar un poco de ambiente, te ayuda a mantenerte revitalizado, ¿no? Entonces, esta sospecha que tenía de que trabajo remoto 100%, ¿no? 100% es la más popular, no me cabía duda. Ahora pasemos a otro tema que también me parece sumamente interesante, que ahí sí no tengo la más mínima idea, y es cuáles son los beneficios más ofrecidos a los colaboradores, ¿no? ¿Qué cosa es lo que más se están ofreciendo, ¿no? Es interesante, pero nosotros hemos identificado como 3 grupos de perks, de beneficios. En Get On Board tú puedes seleccionar perks, o sea, las empresas cuando publican un empleo, creo que tienen como 50 perks diferentes, algunos que son monetarios, otros que no, algunos que son culturales, otros que son materiales, hay de todo. Pet friendly, Esa es buena, pet friendly. biblioteca, te financiamos cursos, te damos computadora, dress code informal. Entonces, hay 3 que se escapan, que son muy fuertes y que son casi universales o parecen ser casi universales, en el sentido que son sumamente populares en los empleos. Uno es que te den computador. Ese, por lo visto, es muy popular, es el perk más ofrecido. Luego tienes la vestimenta informal. A mí, de hecho, me sorprende. Tal vez es que no todas las empresas lo marcan, algunas lo dan por sentado y ni se les ocurre, pero es más popular que te pasen computadora al dress code informal, pero ambos están ahí en el tope. O sea, la diferencia con los otros perks es abismal. Lo cual también a estas alturas es como, ¿quién realmente te puede hacer ir a la oficina en tecnología con vestimenta formal? Supongo que eso también habla de ciertas culturas de trabajo. Y ahí está lo interesante. Y los horarios flexibles son el tercer perk más ofrecido, muy por sobre los demás. Entonces, esos 3 se sienten como los no negociables y, por supuesto, siempre son negociables en cierta perspectiva. No todas las startups o las empresas pasan computadora. Creo que también, dependiendo del lugar de trabajo, si estás entrando en una startup que recién comienza, no vas a esperar tanto una computadora, pero sí vas a esperar full flexibilidad. Si entras a una multinacional, quieres computadora y tal vez sabes que no vas a tener tanta flexibilidad, etc. Pero Claro, sacrificas unos beneficios a cambio de otro también, pues, ¿no? sí, pero estos 3 son bastante universales. Son bastante expandidos. De ahí tienes un grupo que son como los... Tengo que decirle a Shift que me ponga computadora. No es mala idea, no es mala idea. Pero claro, depende mucho del presupuesto y otras ofrecen reparaciones de computadoras, Exacto. que de hecho es otra... Esa está buena. Ese es otro perk que no se me hubiera ocurrido, ¿no? Cubrí con los costos del... Que existe y se ofrece, pero es bastante menos popular. Pero ahora que que la mayoría está en tema de trabajo remoto, eso también puede haber cambiado mucho. Por ejemplo, el que te cubran el internet o tenga un bono de internet, algo para cubrir ciertos costos que ahora tú estás asumiendo en tu casa. O no se discute mucho. No es algo que tengamos necesariamente mapeado, o sea, hay como bonos varios que usualmente la empresa pone como compensación monetaria, pero claro, eso en general creo que está un poco más dado dentro del esquema general de trabajo remoto. Hay empresas que lo ofrecen, empresas que no, empresas que lo ofrecen como compensación. Porque justo lo curioso es de que una de las empresas socias de Shift, ¿no? Esta asociación que manejo, que la empresa Newbies, lo que hizo fue con el cambio de la pandemia, ¿no? Ellos dijeron ya 100% remoto a casa y antes daban un bono de gasolina y ahora lo convirtieron en un bono de conectividad, ¿no? Entonces es como que transfieres ese dinero para un propósito a otro. Entonces me pareció súper interesante y no sabía si más organizaciones estaban haciendo algo similar. Sí, nosotros de hecho estamos por empezar a medir un poco más finamente la compensación total, incluyendo bonificaciones, perks monetarios o valorizables. Porque claro, existen esas diferencias. En algunos casos simplemente es como parte del sueldo, solo que te la ponen así, te la brandean, o en otros casos es que solo te la puedes gastar en ciertos ítems. Sí, o sea, hemos visto algunas cosas de esas, pero, pero las que más hemos visto después de estas 3, hay como un grupito que
son populares, pero no son universales. Y que nosotros le llamamos como los perks competitivos, en el sentido de que no los ofrecen todas las empresas, pero si te quieres diferenciar, probablemente deberías considerarlas. Una es cobertura de salud. Eso, de hecho, es bastante popular pero es casi universal, no es tanto como los tres primeros, pero sí es muy, muy, muy popular. De ahí le sigue las vacaciones. Hay dos perks que están bien pegaditos de vacaciones. Uno es vacaciones por sobre el mínimo legal, que obviamente va variando de país en país, pero hay varias startups con política de vacaciones ilimitadas o mucho mayor grado de vacaciones que lo legal, lo mínimo legal. Vacaciones el día de tu cumpleaños también. Es otro de los perks que están bastante extendidos. Y más o menos ahí llega como también se puede incluir snacks y bebidas, que ya está obviamente bastante por detrás porque solo tiene sentido para las empresas que están ofreciendo trabajo de Claro, oficina. presencial. Pero también es parte de lo que muchas empresas ofrecen para atentar a la gente que vaya. No creo que ninguna llegue a nivel Silicon Valley de ofrecer peluquería, lavado de ropa, grooming del perro. No hasta ahora. De hecho, los que siguen ya en la lista y que para nosotros son como los perks, entre comillas, culturales, y les llamamos culturales porque ya no son universales, sino que dicen mucho del tipo de empresa que eres, como por ejemplo, que tengas un seguro de vida, que te ofrezcan un programa de wellness, que te permitan hacer charlas internas, seguros dentales, estacionamiento de bicicletas, también es súper cultural como perk. Estipendio para la educación es otro, que es bien interesante. Pet friendly, bono de performance, días pagados, que te paguen los días de enfermedad, tener una biblioteca digital, subsidios de fitness, reparación de computadoras y instalaciones accesibles. Esos son algunos de los perks. Hay varios más, pero que ya no son tan populares. Esos son como los que aparecen más frecuentemente mencionados y que al final creo que hay mucho de eso que es qué mensajes quieres mandar. O sea, no puedes ofrecer todos los perks. De hecho, es muy conocido el caso Amazon versus Google. Google te ofrece toda la comida, todo para que no tengas nunca que salir del campus, y Amazon es todo lo contrario, es salte el campus, impacta, compra a los restaurantes locales y ayuda a que la llegada de Amazon a una ciudad se sienta como una cosa positiva porque impacta en los comercios aledaños. Y no es un tema de plata, es solamente un tema de qué mensajes quieres mandar. Claro, es la cultura de tu organización llevado a políticas. Exactamente. Sí, a políticas de compensación y algunos de estos beneficios, por ejemplo, la vestimenta informal no te cuesta plata. Es una decisión 100% cultural. El ofrecer espacio para charlas internas, o sea, te cuesta plata en teoría porque hay un costo de oportunidad, pero no es que tengas que desembolsar extra para ofrecer esos espacios. Es también un tema cultural. Hay otros casos que son aún menores, pero que existen los perks, como por ejemplo que si vas a dictar una conferencia te paguen los gastos. Ciertas empresas pagan los gastos de viaje siempre y cuando hables en nombre de la empresa y vayas brandeado a aparecer a dar tu charla. Y así, hay muchos, pero sí los que son universales son los tres primeros, que es que te pasen en una computadora, que la vestimenta sea informal y que tengas horarios de trabajo flexibles. Bueno, ahora una de las cosas que me ha estado intrigando lo más, y es los perfiles más populares y los menos populares. Es decir, qué perfil tecnológico las empresas, especialmente los corporativos, están demandando más y cuál es el que ahorita está más bien dejando de ser tan demandado. Y también un poco a qué se debe. Mira, a ver. No son muchas las tecnologías que han realmente bajado demanda. Yo te diría, y con mucho dolor porque le tengo mucho cariño, que Ruby ha bajado en cuanto a oferta. Pero ¿sabes lo que pasa? Y creo que esto es bueno explicarlo en un contexto más general. Como hay muchas startups que han congelado contratación, las tecnologías que están asociadas a startups han bajado también. Mientras que las empresas que han seguido contratando son empresas de un cierto tipo y que ofrecen ciertos tipos de tecnologías también. Entonces, en grandes rasgos,
las tecnologías asociadas a startups han ido a la baja y las tecnologías corporativas han ido al alza. ¿Por qué? Porque las corporaciones, muy lejos de disminuir la contratación, solo la han aumentado en el 2022 y se espera que haga lo mismo. Y es curioso porque tienes respuestas muy diferentes ante una recesión. Las startups ante la recesión, y especialmente ante esta recesión, se retraen, se congelan, se paralizan. Claro, cuidan caja. Exacto. Tienen que extender su runway la mayor cantidad de tiempo para sobrellevar esa tormenta y sobrevivirla para luego volver a crecer, levantar capital, mientras que ya la empresa corporativa ya tiene un flujo de caja, ya está generando y puede solventar, seguir creciendo. Pero lo interesante con las empresas corporativas es que también tienen que cuidar la caja, pero para ellas digitalizarse es cuidar la caja. De hecho, tienes grandes gigantes del retail, por ejemplo, que cierran tiendas físicas y apuestan mucho más por el e-commerce. Y la diferencia de costos entre mantener una tienda ancla en un mall y meterle un poco más de balas a tu e-commerce es tan fuerte que siguen demandando. Entonces, es interesante cómo la misma cosa tiene efectos opuestos sobre la demanda de talento. Las startups tienden a contratar menos en tecnología, pero las organizaciones más tradicionales contratan más en tecnología y tal vez de lo que contratan menos es de otras cosas como staff de tienda, cajeros, etcétera, y en general el mantenimiento de puntos de venta físicos. Entonces, hay una presión y una demanda muy fuerte de estas compañías. Y también, por supuesto, estas compañías tienen mucho por ganar en la digitalización y este año hemos visto compañías del rubro de la minería, los alimentos, la agroindustria, los combustibles y muchas otras que uno no pensaría como inherentemente tecnológicas y están pidiendo empleos de este tipo, ya sea porque están aportando por el e-commerce o están metiéndole big data a lo que están haciendo o están invirtiendo fuerte en business intelligence o, por ejemplo, las empresas que trabajan con alimentos, los CPG, están mejorando su métrica, su telemetría, su monitoreo de los campos de cultivo, de las granjas. Entonces, ahí tienes estas empresas que tienen mucho por ganar con la digitalización y esas empresas están contratando muy fuertemente para cuidar la caja. Entonces, las tecnologías asociadas a esas industrias se ha visto aumentar también. Y entonces, por ejemplo, JavaScript. JavaScript ha sido el lenguaje de preferencia de las escuelas de código y bootcamps. ¿Por qué? Porque te sirve para todo. O sea, te sirve para el front, te sirve para el backend, te sirve para, incluso como base para aplicaciones móviles. Pero el tema es que ha salido tanta gente en JavaScript y no hay, y esa tecnología, especialmente desde el lado del backend, porque en el frontend no te la puedes evitar, o sea, da lo mismo lo que uses por detrás, por adelante siempre tienes que usar JavaScript en el navegador. Pero por detrás, usar JavaScript en forma de Node.js es algo que es una opción que han tomado mucho más las startups. Entonces, hay menos demanda por Node.js. En el caso de las herramientas para construir aplicaciones móviles, claro, React Native, que es un framework que está basado en JavaScript, es súper popular entre los candidatos, pero nuevamente un framework que han tendido a preferir más startups y empresas más pequeñas. Las empresas grandes tienden a hacer aplicaciones nativas separadas, porque tienen los bolsillos y tienen el equipo y tienen la necesidad de que la aplicación sea universal. Entonces tienen una aplicación para iOS, que es un código, y tienen una aplicación para Android, que es otro codebase. Y por ende demandan tecnologías nativas. Entonces en mobile está pasando también que tienes mucha gente en React Native, pero lo que las empresas están demandando es más gente que sepa nativo iOS y nativo Android. Y ahí tienes un desbalance también en el mercado. Interesante, interesante. Y en temas de, por ejemplo, data scientists, data analysts, ¿eso también has visto algún tipo de movimiento? Porque escucho mucho en las conversaciones de lo difícil que es encontrar este tipo de perfil, pero una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que está pasando actualmente. La verdad es que en Data Science no ha habido tanto movimiento, o al menos no tan radical. Hay una leve baja tanto de la oferta como de la demanda en Data Science. Yo tiendo a pensar que llega un punto de saturación, o sea, no necesitas tantos Data Scientists y todas las compañías que se podían beneficiar de tenerlos ya los tienen.
Porque claro, hay una cosa con los datos, y es que para que realmente amerite necesitas volumen. Si no, o sea, para tener un data scientist con una startup que tiene un mes de vida, no es mucho lo que vas a sacar. Donde realmente está en la oportunidad y también lo que buscan los data scientists cuando quieren trabajar es gigante. Pero todas esas ya lo hicieron, o sea, ya tienen sus data scientists. Y el resto, para que realmente necesiten tener una cantidad relevante de un equipo de datos, tienes que tener muchos datos, pero para tener muchos datos tiene que pasar tiempo, porque tienes que crecer. Así es. Y eso no es tan rápido. Entonces, tal vez, por supuesto que todo crece y dentro de las cosas que crecen también está la cantidad de datos que se recopilan y ahora tienes millones más de aparatos, devices, sensores, etcétera, que recopilan más datos que puedes aprovechar, pero de momento eso no se ha traducido en un apogeo de data science. Entonces eso se ha tendido a estabilizar. Lo cual quiere decir que tal vez vale más la pena, si a alguien le interesa eso, tirarse un poco más para el lado de inteligencia artificial o derechamente algo relacionado con programación. Eso es lo que yo le diría a alguien que está tomando sus decisiones de estudio ahora. Por supuesto, si ya estás en el campo, en realidad lo que tienes que hacer es seguir mejorando para ser competitivo frente al resto, pero no apreciamos que necesariamente el data science esté subiendo. Por ejemplo, algo que sí ha subido bastante más es DevOps y sysadmin, que se parece a programación, pero no es programación y tiene que ver justamente con cuidar lo que llaman los fierros, en este caso de la nube, montar aplicaciones en la nube, cuidar la infraestructura en la nube, cuidar que las aplicaciones y las páginas web respondan, que tengan performance, que sean rápidas, etc. Entonces, ahí sí hay una demanda que no necesariamente está bien cubierta. Entonces, el otro lugar donde es necesario invertir más tiene que ver justamente con DevOps. Y los sueldos en DevOps, de hecho, deberían subir. Una de las cosas que nosotros apreciamos es que las empresas no están ofreciendo un sueldo suficiente. Entonces, hay hartas posiciones, pero la tasa de éxito es muy baja. Y es porque las empresas, por alguna razón, creen que pueden pagar lo mismo que le pagan a un desarrollador equivalente. Y no es lo mismo, por mucho que incluso muchas de las tecnologías se parezcan, pero no es lo mismo. DevOps y sysadmin sí están en una mayor demanda, entonces sí tienes que ofrecer más precio por ellas y de vuelta hay oportunidades de carrera en DevOps y en sysadmin más fuertes que, por ejemplo, en frontend o en UX. Interesante. Es más, me podría quedar horas y horas conversando de cada uno de los perfiles y cuál es la tendencia de cada uno, pero para eso tienen Insights Pro, para poder cada uno verlo. Y más bien, antes de cerrar, hay unas preguntas que suelo hacer siempre a cada uno de los participantes. Vamos por la primera, y es las recomendaciones, ¿no? ¿Qué libro, serie, película recomendarías a emprendedoras y a emprendedores? Acá voy a arriesgar repetir libros que ya te dije la vez pasada, porque no me acuerdo realmente qué te sugerí, pero... A ver. Hay uno que definitivamente no te sugirió porque lo estoy leyendo ahora, que se llama The Square and the Tower. Ok, ese entonces. Sí, La Plaza y la Torre. Y habla de digamos, como una revisión de la historia reciente, pero bajo el punto de vista de las redes. Y de cómo las redes, no las redes sociales como Instagram, o sea, también mencionan a Facebook, pero las redes de personas han influido en el devenir de la historia y en el devenir de la tecnología y en las guerras mundiales y en los cambios culturales y en la partición de los países y en la emergencia de nuevas tecnologías o de ecosistemas, etc. Entonces, creo que es uno de esos libros que te sirven como para entender el mundo en general. Entiendes más del mundo en el que estás parado y porque para mí todo negocio de tecnología de una u otra forma involucra una red, ya sea porque creas una red o te insertas en una red, en un ecosistema. Entonces, entender la historia desde esa perspectiva, creo que efectivamente te ayuda un poco más a entender como el tejido de fondo del mundo, y de hecho hablan mucho de ciertos mitos conspirativos como los Illuminati o los masones, o etcétera, y los echan por tierra
justamente desde el punto de vista de las redes, o sea, qué tan influyentes fueron. Te das cuenta que ahí hay mucho que sencillamente es como palabrería y que las redes que realmente son influyentes son otras. Entonces, The Square and the Tower, no tengo idea si estará en español, yo lo estoy leyendo en inglés. Y el otro que siempre recomiendo, y ese estoy seguro que ya te lo dije, es The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. Lo difícil de las cosas difíciles. Y que es un librazo, porque es el libro que te cachetea sobre que ser emprendedor no es un trabajo soñado, sobre todas las decisiones difíciles que tienes que tomar, pero al mismo tiempo creo que justamente por eso, porque es un libro tan honesto y tan descarnado, aprendes mucho sobre la dificultad. De hecho, ese es el libro hasta el momento más recomendado hasta ahorita en el podcast, por el cual, si es que Sí, si están claro, escuchando obvio. esto y todavía no lo han leído, es porque ya, esa es la señal. Lean el libro, realmente. No, sí, ahí yo sé que no vengo a descubrir la pólvora con ese libro, en realidad vengo a darle mi upvote. El que sí no lo he escuchado tanto es The Square and the Tower. Ese está bueno, no lo había escuchado. Y es interesante, viene bajo otra perspectiva. Yo personalmente me alejo un poco de los libros de consejos directos y creo que funciona, al menos a mí me funcionan mejor los libros que te permiten entender mejor procesos y que tú te formes tu propio criterio con eso, porque claro, cuando ya recibes el consejo predigerido, básicamente vas a tender a hacer lo que todo el mundo hace. Entonces, y de hecho, lo que me gusta de Hard Thing About Hard Things es que, o sea, el mayor mensaje no es tanto haz esto, haz lo otro, no es como va para despedir gente, escribirle un correo bonito, sino que es entender que las cosas son más complejas de lo que parecen y que una buena parte de emprender es manejar esa complejidad y manejar esa incertidumbre y que eso debería traerle a todo emprendedor humildad y cautela a la hora de manejarse. O sea, que cuando alguien te dice, no, esta hueá es fácil, muy probablemente están subestimando y creo que el mayor pecado para un emprendedor es justamente lo que los gringos llaman el hubris, o sea, el exceso de autoconfianza que te lleva como a pasar por encima de las situaciones y no darte cuenta de lo que puede hacer. Y de hecho, es algo que sucede con levantar plata. ¿Cuántas startups levantaron un montón de plata diciendo, sí, da lo mismo, si total después nos las arreglamos? Y el tema es que terminas volviéndote más grande de lo que necesitabas, terminas sobrecontratando, después tienes que despedir y eso no es gratis. Y hay montones de complejidades y costos escondidos. Entonces, apreciar de que las cosas son complejas creo que es importante para alguien que está en general en la tecnología. De hecho, es un pecado que también tienen muchas personas que programan o que diseñan, es subestimar la complejidad de lo que están haciendo. Es complejísimo y por eso hay que aproximarse con humildad y yo creo que estos dos libros ayudan a entender eso. Genial. Y bueno, una última pregunta, y esta también es una que siempre hacemos antes de cerrar todo episodio, y es que si tuvieras una máquina del tiempo que te permitiera enviarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Le diría, vas a llegar. Vas a llegar. Tú tranqui. La verdad es que o sea, no sé si la usaría necesariamente o tal vez la usaría solo para que disfrute más el proceso. Como que no estés tan como que ansioso de ese outcome de que va a pasar acá 10 años, sino más como que estate convencido de que esas acciones que hacemos en el día a día, todo van a ir sumando para ese futuro y que va a llegar. Lo que pasa es que hay dos cosas. Una es el camino que recorres, que puede ser correcto o no. Pero incluso si estás en el camino correcto, otra cosa muy diferente es disfrutar el camino. O no. ¿No? O sea, puedes ir manejando por Capri en Italia y estar estresado y con la cabeza llena de ideas y no vas a disfrutar el viaje a pesar de que vas al mismo lugar. Y creo que sucede también con el emprendimiento. Entonces, más allá, o sea, uno a veces en el proceso de encontrar el camino correcto se estresa tanto que termina sufriendo el camino y el camino que solo consiste en sufrir no es el camino correcto. Entonces, irónicamente, el camino correcto, por supuesto que involucra desafíos, crecimiento, dificultades, límites, contrariedad, pero involucra también disfrutar un poco estar en ese camino. Entonces, traer esa tranquilidad de, oye, sí, estás en la ruta correcta y va a ser complicadísimo, pero enjoy the ride, porque la vida es una sola.
sí creo que ayuda justamente a que cuando uno llegue ahí, sentirse contento y minimizar el regret del camino que tomó. Sentir que efectivamente fue un camino que disfrutó hace que te arrepientas menos de haberlo tomado, y eso a su vez repercute en la felicidad que sientes en el presente. Totalmente. Y creo que ahí agregaría a esta analogía de estar manejando un vehículo en Capri, hacer paradas cada cierta cantidad de tiempo como para poder apreciar la vista, porque lo que muy poco hacemos es celebrar, por más chiquita que sean los éxitos, o incluso reflexionar sobre un fracaso, pero como que saborear el momento y disfrutarlo, porque tendemos porque yo lo hago muy seguido y me cuesta, y pasa algo bueno, tengo algo de éxito, y ok, check, sigamos, ¿qué es lo que toca? Y nunca llegas como que realmente a disfrutar ese momento. Entonces, nada, eso para agregar a lo que mencionaste. Sí, no, totalmente. Y de hecho, siguiendo con la metáfora, porque creo que es una metáfora que tiene harto, hay una diferencia entre manejar a, no sé, 90 o 95 por hora y manejar a 140 por hora. Ambas son velocidades bastante rápidas, pero la de 150 o 140 por hora vas súper tenso agarrado del volante. Realmente no es una velocidad en la cual uno se pueda relajar, distraer, etcétera. En cambio, a 95 por hora sí puedes tomar agua, mirar al costado un ratito, soltar las manos. Entonces, también, o sea, es cierto que uno quiere ir rápido y como emprendedor quiere ir rápido, pero hay ciertos grados de velocidad que son rápidos igual, pero que te permiten hacer lo que dices tú, o sea, de poder parar, poder relajarse y disfrutar un poco más el camino. Entonces, creo que no vale la pena ir a la máxima velocidad todo el tiempo. Creo que es rico disfrutar de la velocidad en ciertos momentos, pero hay que saber parar, hay que saber disminuir la velocidad también. O sea, creo que se subestima en tecnología el ir lento y la paciencia, y es algo, yo me terminé haciendo un tatuaje sobre la paciencia porque es algo realmente importante, y los frutos de eso se notan justamente acumulados en el tiempo, y eso es algo que sí sé hoy que tal vez mi yo de hace 10 años atrás no necesariamente sabía. Y ahí, para sumarle a la analogía nada más del vehículo, hablando del tema de la velocidad, también, o sea, si es posible hacer sprints, o sea, hacer estos piques, ¿no? De 150 a 200, pero si lo haces constantemente, puedes terminar por fundir el motor. En otras palabras, fundirte uno mismo, el famoso burnout en el mundo startupero, y ese favor, no le haces ningún favor a nadie, ni a tu inversionista, ni a tu equipo, si los founders terminan por ferirse el cerebro del agotamiento. Entonces, cuiden su salud mental. Bueno, nada, Sergio, mil gracias por tomarte el tiempo para venir y compartir lo que están haciendo en Get On Board, lo que han venido haciendo con Insights. Sé que para muchos de los que están acá les va a ayudar a tomar mejores decisiones, y estaremos ahí siguiendo estas tendencias, cómo van cambiando, pero definitivamente ha estado espectacular conversar. Y ya te tendremos otra vez en el futuro para seguir conversando sobre este fascinante mundo del talento digital. Encantadísimo, Jaime. Tú sabes que si me llamas yo estoy, y no tengo límites a la conversa, así que estuvo muy, muy bonito y muy provechoso. Espero que haya sido así también para la audiencia, y bueno, gracias por el espacio y nos volvemos a ver pronto. Ya nos volveremos a ver, ya sea en este espacio o saliendo a cenar con nuestras respectivas parejas. Así es. Un abrazo, Jaime. Hola, querida comunidad de innovadores. Espero que hayan disfrutado mucho del episodio. Como saben, todos los viernes publicamos con mucha alegría un nuevo episodio para ustedes. Y para continuar mejorando el programa, nos encantaría conocer más sobre ustedes. Los invito a escribirme a mi correo electrónico hola@jaimesotomayor.com o en mis redes sociales para que me cuenten qué les parecen los invitados y temas, y cómo este programa los está ayudando en su objetivo de crear el próximo unicornio de la TAM. Finalmente, les agradecería enormemente si pueden compartir este podcast con amigos y familiares que estén interesados en estos temas, como también a calificar con 5 estrellas este podcast en Spotify o Apple Podcast. Así más personas nos podrán encontrar. Muchas gracias por escuchar Innovación Sin Barreras Podcast, y hasta un próximo episodio.